Bien, ok. Vamos a bajar aquí. Un momentito. Logramos aquí. Ok. Estamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Bien. Ya llegamos a la siguiente parte, hermano. Ok, en esta parte, ok, vamos a la siguiente parte. Estábamos hablando acerca de Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob, donde sale Judá. De los 12 hijos de Jacob, hay uno que se llama Judá, y de ahí sale Jesús y los 12 apóstoles. Entonces, entre esos 12, pues de Judá, están las 12 tribus de Judá, las 12 tribus. Hay una tribu que se llama la tribu de Benjamín. Cristo sale de la tribu de Judá, que ahí se forman los judíos. Ahí se forman los judíos, ¿ok? Entonces todo esto viene de Abraham en adelante, que se forman los judíos. Pero entre esas 12 tribus, ¿verdad? Hay una que se llama la tribu de Benjamín, que sale Pablo. De la tribu de Benjamín sale Pablo, y de Pablo viene el llamamiento para la iglesia, y viene el evangelio. ¿Ve? Entonces de Judá salen los judíos, los 2 apóstoles, con el mensaje que Cristo da del reino de Dios y el reino de los cielos, que tiene que ver con Israel y el mensaje de la ley, ¿ok? Y de las 12 tribus, como yo les estaba diciendo, de la tribu de Benjamín, que creo yo que en el libro de Filipenses, Pablo habla de la tribu de Benjamín, la tribu de, ¿verdad? Pues hebreo de hebreos. Pero nosotros venimos no de la tribu de Judá, aunque somos de Cristo. Nosotros somos de Cristo, de Jesucristo. Le pertenecemos a Cristo en cuanto a la salvación. Pero Pablo viene de la tribu de Benjamín, que es donde sale el evangelio, a través del apóstol Pablo, y el evangelio sale como quiera de Jesús. El evangelio de todas maneras sale de Jesús. ¿Ve? Sale de Jesús. Lo único que Cristo llama a Pablo, y Pablo sale de la tribu de Benjamín, y a través de Pablo y a través de Jesús viene el evangelio para los gentiles, que son la incircuncisión. Bien, no voy a abundar mucho porque no me conviene, porque entonces pierdo tiempo. ¿Ok? Bien. Entonces hay que entender que hay gentiles. Dios hace una separación entre judíos y gentiles, y después de eso, de ahí en adelante, viene un periodo de tiempo que es el tiempo de el arca de Noé, donde Dios hubo un diluvio, ¿verdad? Pero los gentiles continuaron siendo gentiles paganos fuera del territorio de Israel y de los judíos, ¿ok? Bien, vamos un momentito a pasar a Jeremías 31, versículo 31 en adelante. Voy a parafrasearlo, no lo voy a leer completo, voy a parafrasearlo, lo más importante para que no me dé mucho tiempo. Y dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en las cuales yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice el profeta Jeremías: he aquí vienen días, yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Dice que con la casa de Israel y con la casa de Judá. El pacto, con lo que nosotros en la iglesia conocemos, mira el nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto. El nuevo pacto, no hay nuevo pacto, a menos que haya la muerte de Cristo. Con la muerte de Cristo se confirma y se realiza el nuevo pacto. Si Cristo no muere, a través de su sangre no hay nuevo pacto. Eso es bien importante comprenderlo, porque los libros Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan son parte del antiguo pacto, hasta que Cristo muere en la cruz. Y dice Pablo en Romanos, no estoy seguro si es Romanos, puede ser que sea así, no sé. Dice Pablo en Romanos que el fin de la ley, el fin es Cristo. La ley pasada
termina con la muerte y la resurrección de Cristo en adelante, ¿ok? Así que este periodo de tiempo de Jesús y los 12 apóstoles todavía estaban en el viejo pacto. La enseñanza de Jesús y los 12 apóstoles es del viejo pacto, mas no el evangelio. Todavía no había evangelio de salvación por fe. Bien importante, ¿ok? Esto es bien importante. Entonces dice aquí, Jeremías 31 en adelante. He aquí vienen días. Cuando dice día, está profetizando cuando venga Cristo. Viene a Cristo a Jerusalén, el nacimiento de Cristo. Dice Jehová, en la cual yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El pacto fue con Judá, con Israel y Judá, que viene Jesús y los 2 apóstoles, que es parte del Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces dice, no como el pacto que hice anterior de esos padres en el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, ¿ves? Que tiene que ver con Israel. Entonces, porque ellos invalidaron mi pacto. Entonces, el propósito de ese nuevo pacto que Cristo va a hacer cuando Cristo llegue aquí, ¿verdad? Cuando Cristo llega a Jerusalén, ¿verdad? Es continuar. Ese es el nuevo pacto. Va a darle una continuación. Es un pacto reformado. Un pacto reformado. ¿Por qué? Porque viene Jesús, viene a continuar. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Pablo, cuando Pablo habla en Romanos 15, 8. ¿Te acuerdas? Cuando Pablo dice Romanos 15, 8. ¿Verdad? Y también Gálatas 4, versículos 3 y 4, que Cristo viene a servir a los judíos. Aquí, en estos dos, dice que Cristo viene a servir al pueblo de Israel. Aquí, Cristo venía proféticamente anunciado. ¿Y cuál es la razón? Porque Israel violó el pacto, desobedeció. Por eso es que yo les estaba diciendo que en Mateo, déjame ver si me acuerdo, 5, 17 y 18, Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley a los profetas, el mensaje que dio los profetas para Israel, ¿verdad? No he venido a abrogar la ley, a quitar. Abrogar es quitar, desaparecer, desarraigar. He venido a cumplir. Y ahí se complica más la cosa. Porque en este tiempo de Jesús, los judíos tenían que cumplir la ley en su totalidad, perfecto. ¿Ves? Entonces, Jeremías 31 dice que hay una profecía que viene Jesús para darle seguimiento, continuación. Quiere decir que aquí Jeremías 31, versículo 31 en adelante, apunta, señala al tiempo de Jesús, pero es antes de que Cristo muriera, ¿ves? Pues entonces, antes de que Cristo muriera, el tiempo de Jesús y todo lo que enseñó Jesús es un complemento y continuación del viejo pacto, donde no había evangelio todavía. Formado. Ahora, vamos a pasar un momentito a este periodo de tiempo, ¿ok? Vamos a pasar a este periodo de tiempo que se le llama el periodo de tiempo del reino de Dios y el reino de los cielos. Cuando Jesús dice y habla del reino de Dios y el reino de los cielos, el reino de Dios es el mensaje que Jesús vino a ofrecer para salvar a los judíos. Porque los antiguos, todo el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, pues muchos de ellos estaban esperando una promesa a través de Abraham,
y era que va a venir un Salvador. En el libro de Gálatas, pienso yo, vamos a buscar Gálatas, ok, vamos a buscar Gálatas, ok, Gálatas, aquí está, Gálatas, 5, ok, Gálatas 3, ok, Gálatas 3, 23 en adelante, Gálatas 3, 23 en adelante, dice Pablo, pero antes que viniera la fe, ¿cuál fe? Antes que venga el evangelio de salvación por fe, la justificación, a eso Pablo se refiere con la palabra fe, antes que viniera la fe, antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley. Entonces, para aquella fe que iba a ser revelada este evangelio, en la cual esta fe de este evangelio para los gentiles en este periodo de tiempo, aquí, no había sido eso mismo, no había sido revelada todavía, porque aquí no había evangelio. ¿Ve? Aquí no había esto, había ley, nada más, pero no se conocía como evangelio. Si tú te metes aquí a predicar a la iglesia, usted está siendo un apóstata. Perdóname, hermano, discúlpame, yo sé que la palabra es fuerte, pero apostasía tiene que ver con otro evangelio, como Pablo dice en Gálatas. ¿Ve? Otro mensaje que no sea el mensaje que Cristo le revela a Pablo para nosotros los gentiles. ¿Ve? Entonces, aquí Pablo dice, de manera, yo no sé si es los ojos míos en la lupa, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados, ay Dios mío, por la fe. O sea que Pablo dice que todo esto que pasó aquí es una sombra de algo mejor que iba a venir para nosotros, la iglesia, los gentiles, para la incircuncisión. ¿Ven? Entonces Pablo dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía. La misma ley, ¿verdad? Donde estaba la ley de condenación, te estaba empujando a ti para una mejor esperanza. Es tiempo ya que nosotros, la iglesia, no estemos llevando un evangelio adulterado. Es tiempo ya de que tú salgas del viejo pacto, de la ley, porque al haber un cambio de ley, hay un cambio de sacerdote, y Cristo es el sumo sacerdote. Ya no hay más sacerdote. Eso es bien importante. Entonces Pablo continúa y dice, pero viniendo la fe, ya no estamos bajo este ayo. Viniendo el evangelio, ya no estás en este ayo, porque esto era un ayo que te empujaba aquí después que Cristo muera. ¿Ves? Vamos un momentito a Hechos de los Apóstoles, a Hebreos. Pasen conmigo, ¿ok? Hebreos 9. Hebreos 9, ok. Y presten atención, Hebreos 9. Listen to me. Hebreos 9, 15 en adelante. Así que por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibieran la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento,
es necesario que intervenga la muerte de un testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Presten atención. Estoy leyendo Hebreos 9, 15 hasta el 17. Lo que está hablando el autor de Hebreos es que no hay un nuevo pacto, ¿verdad? O no hay evangelio, o un nuevo pacto, o no hay salvación o un nuevo pacto hasta que Cristo muera. ¿Ok? Esto es bien importante. Hasta que Cristo muera. Cristo es el testador que habla aquí Hebreo. Cristo es el testador. ¿Y qué significa el testador? Significa el que hace el testamento, el que hace la promesa de aquellos que, si creen, de todos aquellos, sean judíos o sean gentiles. ¿Ok? Esto es bien importante. No importa si son judíos o gentiles. De los judíos o gentiles que no han creído, Cristo es el testador. Y el testador hace la promesa de salvación, de vida eterna, de redención y de perdón de los pecados a través de la sangre de Cristo. Sangre, tiene que haber sangre. ¿Ve? El pacto tiene que haber un pacto ensangrentado. Sangre. Si no hay sangre, no hay salvación. No hay salvación. Entonces, a través de la sangre de Cristo, la muerte de Cristo y su resurrección, el testador es Cristo. Es Cristo. Y el testador dice que tiene que morir para que entonces haya una mejor promesa y esperanza de salvación. Y de todos aquellos que creen, entonces cuando muere Cristo, hay un nuevo pacto, hay nueva esperanza, hay salvación. Por lo tanto, antes de Cristo morir, la humanidad completa estaba bajo esclavitud y pecado, y el pecado se enseñoreaba, sea judío, gentil, como sea. La diferencia de salvación para todo el mundo que cree en Cristo se encuentra en el Evangelio, porque después de Cristo Dios llama a Pablo para mostrarle el Evangelio a través de la obra de Cristo de salvación, y ahí viene el Evangelio. Después que Cristo muere, Dios llama a Pablo, y a través de Pablo vienen los gentiles y viene el Evangelio, y todo aquel que cree, pues entonces será salvo y justificado. Vamos entendiendo, ¿ve? Ok, bien. Ahora presten atención muy bien a lo que yo voy a hablar ahora, porque es bien importante esto. Es bien importante esto. ¿Ok? Bien. Mateo 5, 17 y 18, creo que lo habíamos leído, ¿verdad? Ok. Mateo 10, 5 al 6. Mateo 10. Vamos a ir a Mateo un momentito. 10. Ok, aquí dice Mateo 10, 5 al 6. Dice: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino que ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estas son las instrucciones que Jesús dio para los judíos. ¿Qué le dijo Jesús a los 12 apóstoles? Que cuando prediquen el mensaje de la circuncisión, pues entonces no vayan, dice Jesús aquí,
no vayan a los gentiles. ¿Ok? No vayas a los gentiles. Esta gente, no. Sino que vaya a Israel. Porque el ministerio de Jesús tiene que ver con los judíos. Ahora, Pablo, el apóstol, es el que se encargó de los gentiles, de nosotros, para formar la iglesia. Y de que nosotros seamos salvos en este tiempo, en este periodo de tiempo de la gracia. Donde se predica gracia y justificación y seguridad de la salvación, ¿ok? Ahora, Romanos 15:8, yo leí que Cristo vino a servir a los judíos. Gálatas 4:3, yo lo leí que Cristo vino a servir a los judíos. ¿Qué pasa? Cuando los judíos no reciben el mensaje de Jesús, cuando los judíos rechazan a Jesús, en la mayoría, pues entonces, ¿qué pasa cuando los judíos no reciben el mensaje de Jesús y lo rechazan? En la gran mayoría se interrumpe el pacto. ¿Ve? Aquí está. Se interrumpe. Entonces, se interrumpe aquí. En Hechos 7, 51 60. Vamos a ir a Hechos 7, un momentito. Hechos, capítulo 7. Hechos 7. Aquí está, 7. 51 al 60. Ok, no lo voy a leer completo, porque me toma mucho tiempo, pero voy a parafrasear. Ok, voy a parafrasear por encimita. Hechos 7, 51 al 60 habla de que aquí estaba el evangelista, bueno, el misionero y evangelista Esteban. Y Esteban fue uno de los primeros mártires que fue muerto y azotado por llevar el mensaje de Jesús. Entonces, aquí el evangelista Esteban, uno de los primeros mártires que hubo en el tiempo del Antiguo Testamento, pues predicó el mensaje de Jesús. Y Esteban dice, Dios hablando aquí dice, versículo 51, duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oído, ustedes resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ustedes. Aquí se interrumpe el ministerio de Jesús. ¿Ok? Esto es bien importante. En Hechos de los Apóstoles, aquí, se interrumpe el ministerio de Jesús. ¿Ok? De Jesús. ¿Ok? De Jesús. Y todo lo que Jesús enseñó, la ley y los mandamientos, a través de la muerte de Cristo, ¿verdad? Pues se acaba, se termina. Entonces entramos en un nuevo régimen que Pablo dice en Romanos 7:6. Romanos 7:6. Un nuevo régimen de espíritu de vida. Como ese nuevo régimen de espíritu de vida describe a que los gentiles nosotros vamos a ser llamados iglesia. Y todos aquellos que acepten a Cristo, sean judíos o gentiles, ¿verdad? Pero en el tiempo de Pablo en adelante. Y vamos a estar sujetos a un nuevo régimen de espíritu. Nuevo régimen se describe como un periodo de tiempo de gracia. Un nuevo tiempo, un periodo de tiempo diferente a este tiempo. A este tiempo. Donde Cristo, a los que creen en Cristo, van a ser justificados y salvos. Y todas las cosas viejas pasaron ya. Lo que Pablo dice, todas las cosas viejas pasaron ya, es todo esto. Todo esto pasó ya. Aquí se interrumpe el ministerio de Jesús. Para entonces, ¿qué pasa de aquí en adelante? Ok, ¿por cuánto tiempo voy? 24 minutos. Ok. ¿Qué pasa aquí en este periodo de tiempo? Ok, vamos a hablar. Vamos a hablar. En este tiempo, lo que pasa es lo siguiente, que de Israel, escuchen bien, de los judíos y los 12 apóstoles de Cristo, vamos a pasar de judíos y los 12 apóstoles,
vamos a pasar a Pablo, el apóstol que viene siendo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 en adelante, el llamamiento de Pablo, de los judíos a Pablo, de los 12 apóstoles a Pablo. Número 2, de Israel como nación, que es donde salen los judíos. Vamos a pasar a la formación de la iglesia. Se va a formar la iglesia de Cristo. ¿Ve? Porque aquí no había iglesia. Todo lo que se profetiza aquí y se trata de profetizar y hablar, se le habla a Israel. ¿Ve? A Israel, no es a la iglesia. Por eso es que la iglesia está en una horrible apostasía, aunque tengan buenas intenciones de llevar el mensaje. ¿Ve? Entonces, de Israel a la iglesia. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos decir? Entonces viene salvación a los gentiles. ¿Ok? ¿Qué pasa con el libro de los Hechos de los Apóstoles? Que es una transición, y una transición se describe como un periodo de tiempo que poco a poco, no de un sopetazo, de lo que era la ley judía, viene a pasar al nuevo régimen para alcanzar una generación de gente llamada los gentiles a través de Pablo el apóstol. Aquí ocurren muchas cosas interesantes, aquí en este periodo de transición, en este periodo de transición ocurren muchas cosas. ¿Por qué? Porque cuando se interrumpe el pacto, cuando Cristo muere y se interrumpe el pacto de los judíos, pues entonces Jesús pudo haber restaurado a Israel. Jesús pudo haber restaurado a Israel, pero Jesús entonces tenía que cumplir una profecía judía, que era la profecía de Daniel. Creo que es 24:9, si no me equivoco. 24:9 o al revés, no estoy seguro. Y la profecía de Daniel, no, voy a repetir. De Jeremías 30, versículo 7. Esa profecía Jesús quería cumplirla, la tiene que cumplir, las 70 semanas de Israel y la profecía de Daniel, que Cristo va a volver otra vez en un periodo futuro a trabajar con Israel, y eso va a ser en el periodo de tiempo futuro, que es la gran tribulación. ¿Ok? Aquí Cristo va a esperar este periodo de tiempo futuro para los judíos. Entonces Cristo, al esperar un periodo de tiempo para salvar a Israel, restaurar y levantar a Israel nuevamente, entonces Cristo lo que hace es mira a los gentiles. Pone sus ojos a los gentiles y dice: voy a salvar a los gentiles. Porque Cristo pudo haber esperado esta profecía para la gran tribulación, pero como Cristo tuvo amor, pues entonces en lo que llega este tiempo para los judíos, pues entonces Cristo mira a los gentiles y llama a Pablo: Pablo, ven acá, Pablo, ven acá. Yo quiero que tú salves a los gentiles. Y será por fe en la sangre de Cristo. Ellos tienen que creer en Cristo Jesús, no sin obra, no añadas obras. No le digas a ellos que obra ninguna, es fe sin obra. Y entonces los gentiles somos nosotros, la iglesia hoy en día, tú y yo. Sí, dáselo bien fuerte, alaba, sí.
Oh, te damos gracias, Señor. Alaba. Dáselo bien fuerte. Sí, Señor. Gracias, Señor. Entonces, esto es bien importante. Conocer la transición y los procesos que hay. Pasen al otro video. Sí, pasen al otro video. Para que yo siga hablando de esto, que está bien bueno.